estimados miembros de la Academia Nacional de Medicina, amigos, amigas, hoy vamos a tener la oportunidad de explorar un punto de encuentro entre el arte y la medicina, como lo dice el título de la conferencia de hoy. La verdad es que la definición de arte es complicada. Me metí a Google para ver qué es la definición de arte, pues hay miles de definiciones y de conceptos, pero lo bonito es que en la mayoría se repiten ciertos términos como ideas, como belleza, la perfección del hombre. Entonces la siguiente pregunta es: ¿la medicina es un arte? No hay respuesta. La medicina en realidad es una técnica, y a mí no me gustó mucho hace bastantes años cuando dijeron no, la medicina no es una ciencia, es una técnica. Entonces qué feo, un poco, todos tenemos nuestro ego, pero sí es cierto, la medicina es una técnica. Lo que pasa es que cuando uno domina la técnica puede comenzar a explorar los caminos de la ciencia, hasta donde la medicina da, porque sabemos que no es una ciencia exacta. Y después de la ciencia es que empieza el arte de la medicina. Así que esa arte consiste un poco en buscar la perfección del acto médico, pero no la perfección de curar, porque nosotros casi nunca curamos, como sabemos siempre, sino la perfección de buscar la perfección de nuestro acto médico, aunque sea una consulta cualquiera. Esa es la idea de perfeccionar nuestro arte. El doctor Teodoro Evans tiene una larga trayectoria como neurocirujano. Él ha realizado su carrera principalmente en el Hospital México, una carrera profesional, pero yo diría que es más que todo docente, académica y docente. Y pues me consta de su calidad humana. Teníamos la oportunidad de cruzarnos algunas veces por ahí por el servicio de hemodinámica. La verdad es que siempre me causó una gran impresión su don de gentes. Y vamos a tener el privilegio entonces de escuchar la conferencia El origen del arte. Doctor Evans, bienvenido. Los amigos, colegas, distinguidos académicos que están esta noche. Hoy vamos a hablar del origen y o nacimiento del arte y la primera cirugía, que en realidad están bien entrelazados. Dedicarle todo este año académico a este eminente colega que se nos fue, el doctor Elías Jiménez Fonseca, al cual le tengo la gran gratitud, que fue el que trajo a mis dos hijos, que ya son profesionales en estos momentos, los dos oftalmólogos, un caballero que siempre nos dio su ejemplo. El día de hoy vamos a ver algunos videos, hay uno que está en inglés pero se entiende muy bien. Vamos a ver también, a escuchar primero Así habló Zaratustra, son apenas un minuto, de Strauss, y luego de Korsakov, la apreciación de los nobles, para separar los dos temas. Bueno, los que no me conocen, yo tengo 3 especialidades de neurocirugía, cirugía general y administración de hospitales, y una vez que me pensioné me dediqué a estudiar en la universidad idiomas y arte, y eso es lo que me gusta mucho. Actualmente estoy estudiando con mi esposa italiano, esgrima en la universidad e historia del arte. Este es Así habló Zaratustra de Strauss, de Richard Strauss.
cuando nosotros buscamos la definición en el diccionario de la Real Academia Española de qué es la medicina, en realidad la medicina es ciencia y el arte, tanto de prevenir como de curar las enfermedades del ser humano. Muchos dicen que no curamos, sino que más o menos sanamos algunas cosas. Entonces nosotros tenemos esa conjunción de lo que es la ciencia y el arte. Bueno, esos viajes del mundo, ahí estoy con mi esposa en Potala, en el Tíbet, de la capital Lhasa, que es de los lugares más interesantes, los cuales en este momento, eso fue hace algunos años, cuesta mucho visitarlo por el problema político que existe. ¿Qué es la academia? Aquí la tenemos representado nosotros, ¿qué es la academia? En este cuadro de Rafael Sanzio, que es la Escuela de Atenas o la Academia en el Vaticano, en la estancia de la señatura, en el cual están conjuntadas todo lo que son ciencia, geometría, filosofía, música, arte, está absolutamente en este cuadro. ¿Cómo fue que vino el hombre al mundo? Bueno, alguien lo creó. Entonces ahí está de Michelangelo Buonarroti en la Capilla Sixtina, la creación del hombre. Y en la revista Neurosurgery salió representado, en realidad, recordemos que Michelangelo Buonarroti era un anatomista, a la edad de 18 disecaba cadáveres de una forma básica, pero sabía mucha anatomía. Y es la representación del encéfalo, en la parte del prosencéfalo, como la parte del encéfalo del tronco cerebral. Otra de las partes de la Capilla Sixtina, la separación de lo que es claro y oscuro, en la parte de la Capilla Sixtina, la representación del tronco cerebral, también publicada en la revista Neurosurgery. La creación del hombre. Entonces aquí tenemos un elemento fundamental en lo que es la cirugía y el arte. La mano, el principal instrumento con el cual nosotros podemos escribir, dibujar, hacer arte, hacer cosas bellísimas y cosas muy malas también. ¿Qué es cultura? Antropológicamente, cuando yo estudié antropología, es todo lo que hace el hombre con herramientas. El arte, que es la expresión, pero el arte no puede estar distante, tiene que haber comunicación, si no, no hay arte. Y la academia es una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública, y eso es lo que queremos que sea la Academia de Medicina en Costa Rica, que tenga autoridad. ¿El arte qué es? Entonces, el arte es una manifestación del hombre, de todo lo que hace el hombre, y como decía el doctor, en griego el término es tecnos, tecnología, es interesante, arte, tecnología. Es una manifestación en la cual hay comunicación. Cuando nosotros nos adentramos e investigamos cómo fue que nació este arte, entonces hay libros fundamentales. El último mono de pie y los 7 millones de su evolución, desde el Australopithecus hasta hoy en día el Homo sapiens sapiens. La gran obra de estos antropólogos en la parte central del África, la familia Leakey, que fue los que descubrieron los Australopithecus. Y este libro interesantísimo, La Prehistoire y el Cinema, porque analizando las cuevas de Chauvet, si uno lo ve en serie parece que fuera como una película. Es muy interesante y todas estas representaciones las vamos a ir viendo poco a poco. También hay obras en alemán de Heidegger en los trabajos de El origen del arte, desde el punto de vista filosófico. Vamos a navegar a través del tiempo y a través del espacio, recordando este gran autor que fue Orson Welles, que a la edad de 29 años, en 1895, escribió esta novela, La máquina del tiempo. Entonces vamos a saltarnos millones de años hasta llegar al día de hoy. Vemos esto que es La memoria del tiempo, de Dalí, que es un cuadro muy interesante que está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. El tiempo como pasa
el tiempo como es relativo, y aquí se ve un rostro humano. Lo ven ustedes acá. Hace muchos millones de años, y nuestro planeta tiene cerca de 8.000 millones de años, todo era una masa, la famosa Pangea, la cual se fue separando para formar los continentes, los cuales están en movimiento continuamente. Hay terremotos, hay sismos, hay tsunamis, hay grandes modificaciones, hay volcanes que están modificando nuestra Tierra. Tenemos una evolución de 8.000 millones de años, pero el hombre tiene 6 millones de años de evolución, empezando por los australopithecus hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es la última culminación, y somos nosotros. Entonces ahí fue donde empezó el arte, en el Homo sapiens sapiens, ya que, como vamos a ver ahora desde el punto de vista arqueológico y antropológico, no existen figuras hechas de arte por los australopithecus de hace 6 millones de años. Data más o menos de unos 100.000 años. ¿Qué es lo interesante de este hombre que se fue modificando para tener una bipedestación, para tener 5 dedos y oposición del pulgar, que es muy importante para las herramientas, para la cacería, la visión estereoscópica, mayor capacidad craneal y en realidad una gran especialización del prosencéfalo y disminución de la actividad del rinencéfalo, que es el cerebro primitivo? Es omnívoro, lo que le permite comer vegetales o carne, y puede emplear herramientas. Entonces el cerebro fue evolucionando, toda esa parte de especialización del neocórtex, toda la integración de las asociaciones dendríticas y comunicación, en la gran especialización que ha hecho el cerebro humano para permitirle vivir en grupo. Podían hacer la cacería y ellos descubrieron el fuego. Recordemos que ese tiempo era muy frío, era una helada tremenda y tenían que enfrentarse a eso, buscar abrigo, para posteriormente integrarse en sociedad, tener la agricultura mucho tiempo después, domesticación de animales, crear la rueda y la escritura. Vamos a ver, estas son las cuevas de Altamira. Es un video del National Geographic Magazine de enero. Vean ustedes las representaciones, tienen 45.000 años. Estas son las cuevas de Chauvet en Francia. Entonces, como los primeros artistas, su creatividad nos hizo a nosotros humanos. Este es un video de las excavaciones en Indonesia. Vean las manos, ellos imprimían la mano, como ahora que nos tomamos fotitos, la selfie. Dibujaban animales. Descubrieron ellos figuras, las cuales algunas están deterioradas por bacterias y por hongos, de animales y de impresiones de las manos. Ahí están las impresiones de las manos, 45.000 años. Entonces, ¿el arte qué significa? Es un signo de humanización del Homo sapiens sapiens. Esa es una revista de arte muy interesante, se llama Diógenes, la revista de 2007, en la cual se habla de esta conceptualización. La paleoantropología es el estudio científico de todo esto que pasó, de ir descubriendo poco a poco y ponerle fecha a cada uno de los restos que se van encontrando, empleando radionucleidos como el carbono 14, que tiene su limitación hasta 40.000 años, y más allá se emplea el uranio o el torio 230, la cromatografía, la estratigrafía, la termoluminiscencia, luminiscencia estimulada óptica, la resonancia magnética, estudio del DNA y otros. Son especialistas que están en esos estudios de forma continua y comunicándose mundialmente. El arte prehistórico va a tener varias etapas. La parte paleolítica de 600.000 años
hasta 10.000 años o puede llegar hasta 35.000, 7.000 años. El Mesolítico, 7.000 a 6.000 años en Europa del Este, hasta llegar al Neolítico. Nosotros vamos a hablar únicamente de la parte paleolítica, que podemos dividirla en el Paleolítico inferior, hace 2 millones de años, el Paleolítico medio, 100.000 años, el superior, 40.000 años, y varias etapas que tienen sus nombres particulares, de acuerdo a las regiones donde se han encontrado las piezas, hasta llegar a la parte mesolítica y neolítica, 8.000 a 2.000 años antes de Cristo. Hay múltiples sitios en Europa, en África del Sur, en Israel, donde se han encontrado piezas artísticas de increíble valor por su belleza y por lo que nos representa a nosotros y que se han conservado. Muchas, por supuesto, se han perdido. Aquí vemos las diferentes cuevas que se han encontrado. Y la más antigua de todas, de la cual se tiene duda, es en Israel, 265.000 años, que se cree, y ahí es muy importante el arte, cómo nosotros representamos a la mujer, ese misterio de la mujer, que es la persona que da el amor, que une el hogar, y es la persona la cual puede tener un niño, lo cual lo vamos a ver ahora, la única que se puede embarazar. Instrumentos que ellos empleaban, 40.000 años, 35.000 años, y un instrumento musical que tiene 40.000 años, un pedacito de hueso de costilla que lo perforaba y era una flauta, con eso tocaba su música de aquellos tiempos. Lamentablemente pues no había escritura. Y también tenían entre sus mitos los semidioses, el famoso hombre león de Holstein, que se encontró en Alemania, 40.000 años. Eran múltiples piezas, 200 piecitas que la fueron pegando los arqueólogos y los antropólogos para formar este muñequito, los cuales se han hecho muchas veces de marfil, de los mamuts, de los colmillos de los mamuts, o de piedras que se encontraban ellos. Pero son piezas pequeñas. La Venus de Hohlefels, 35.000 años, tiene 6 centímetros. Vean ustedes qué interesante todas las características de una mujer embarazada, y probablemente se empleaba como un collar, ya que la cabeza no estaba, sino que tal vez aquí ponían una cuerda para colgárselo como un collar, como una prenda. Piezas de hace 35.000 años de los diferentes animales que ellos observaban en las cavernas y los cazaban. Otra vez Willendorf, Alemania, la mujer embarazada, con todas las características de una mujer embarazada, y como esto es signo de arte. En la República Checa también encontramos otra Venus y ciertas caras, collares hechos de huesos de animales y labrados, que tiene cerca de 35.000 años también. Y la dama de Brackenboy en Francia, 25.000 años, una belleza, es hecha de un pedazo del marfil de los mamuts. Son piezas pequeñitas, 6 centímetros, veanla de frente y lateralmente. Los animales, un bisonte, tiene 18.000 años. Y esta otra pieza que se encontró en Francia, eso tiene cerca de 60 centímetros, cerca de la caverna de Chauvet. También tenemos en la parte norte de Marruecos, en la caverna de Pillon, que se han encontrado también piezas de cerca de 60.000 años. Pero de lo más interesante es que todos estos conceptos que tenían anteriormente los antropólogos, historiadores y arqueólogos cambiaron un poco. Porque en Sudáfrica, en estas cavernas, especialmente en Blombos, encontraron piezas de 100.000 años. Esta es la caverna donde están los antropólogos y los arqueólogos excavando. Y como con la estratigrafía ellos van viendo cuántos años tiene la capa más superior hasta la capa más vieja, cerca de 100.000 años.
y encontraron estas piezas labradas, 75.000 años, 59.000 años, que son en este momento los objetos artísticos más antiguos de los cuales se han preservado. Por supuesto que muchos se perdieron en el tiempo y nunca se van a encontrar. Caracolitos que le hacen perforaciones para usarlos como collares, 75.000 años. Estas son de las cavernas de Lascaux, que vamos a ver qué ha pasado con las cavernas de Lascaux en Francia, y la caverna de Chauvet. Entonces, la gran diferencia entre una y otra, lamentablemente, es que en las de Lascaux dejaron entrar mucha gente y se deterioraron las piezas. En las de Chauvet se prohibió totalmente desde que se encontraron el paso nada más de científicos. Estas son de Chauvet, en Francia, en la parte sur de Francia. Ahí mismo en Chauvet están las famosas selfies, como las fotos que nos tomamos nosotros con el celular. ¿Qué hacían ellos ceremonialmente? Se untaban un poco de ocre y lo imprimían en las piedras. Estas son impresiones de las manos. Aquí hay un dibujo para ver cómo es que hacía esta gente. Incluso en algunos se pueden ver los dedos. O si no, ponían la mano y alrededor pintaban con ocre. Y eso se preservó hasta la fecha. Las manos en esa forma, que quedaron para siempre, y muchas veces ellos llegaban y probablemente ponían las manos encima de las manos que habían puesto sus antecesores. La primera escritura, y eso fue en Irak, de la escritura cuneiforme, pero fue muy reciente, hace 5.000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué es el arte? Es expresión del ser humano. Tiene que haber una comunicación. Yo tengo que hacer el arte para que alguien vea el arte. Por eso es que hay museos en el cual se están conjugando un grupo, el cual me permite esa interacción. Pero existen algunos mitos que en ese momento era la cosmogonía. ¿Qué representa el mundo para ellos? Bueno, los animales eran importantísimos y los dibujaban, las manos eran muy importantes, y la escatología, ¿qué pasaba cuando nosotros ya finalmente moríamos? No se sabía. Entonces eso es parte del arte, representando esos dos conceptos fundamentales en el ser humano. Eso fue lo que pasó en Lascaux. Tanto las bacterias como los hongos, por la gran entrada de turistas, se arruinaron totalmente. Eso irrecuperable en ciertas partes en Lascaux. Entonces, ¿qué hicieron en Francia? Una construcción monumental en piedra y una imitación en escala totalmente computarizado, dibujado por ellos, de las cuevas de Chauvet, ya para el público, por supuesto, es decir, como si fuera una copia de una obra maestra. Pero está absolutamente todo copiado a escala de lo que es de lo que es esa caverna, la cual está solo visitada por científicos en este momento. Y hace poquito salió en la BBC de Londres, que saca muchos estudios, y se demostró que nuestros antecesores eran caníbales. Antropológicamente vieron algunas muestras en los huesos y en los cráneos. Finalmente tenemos nosotros el arte, lo que es la arquitectura, la escultura, la pintura, el cine, el teatro, la ópera, etc. La música, la danza, la literatura. ¿Cómo fue evolucionando? La segunda parte que vamos a ver nosotros se denomina la primera cirugía. Y en realidad la primera cirugía fue hecha con las manos también, por esos hombres primitivos. Vamos a escuchar un pedacito de una obra que es una ópera de Korsakov, Lada, la cual se estrenó en el Teatro Mariinsky en San Petersburgo, que ahorita la vamos a ver. Es este que está aquí.
que de la cirugía viene del griego chirurgios. Ergo es el trabajo y kiros significa la mano. El trabajo hecho por la mano es parte también arte. La cirugía es arte. Y ahí está, bueno, neurocirugía, las primeras cirugías de las cuales tenemos nosotros comprobación arqueológica y paleoantropológica son las trepanaciones. ¿Por qué? Porque se conservaron esos cráneos. Las otras no podemos decir nosotros qué pasó, porque no había escritura y tal vez se perdían lo que hacían ellos. ¿Y por qué esas trepanaciones? Probablemente para sacar los malos espíritus, la pobre gente que tal vez andaba con problemas psiquiátricos, con un tumor cerebral, con un dolor de cabeza. Y la neurocirugía, que es de las especialidades más nuevas técnicamente, es la más antigua en cuanto a historia. Las primeras preparaciones, las cuales muchas de ellas cicatrizaban en forma adecuada, y no una sino varias. Estas piezas se encontraron en Dinamarca y datan de hace 10.000 años. Entonces nosotros tenemos comprobación de las primeras cirugías que fueron hace 10.000 años. La forma en que hacían la trepanación ellos con objetos, muchas veces con piedras, con obsidiana, haciendo perforaciones o múltiples perforaciones, escarificaciones, y el pobrecito paciente o la víctima con grandes dolores tal vez le daban algún calmante, alguna droga, no se sabe. Desde el punto de vista histórico tenemos esta pieza que está en el Museo Británico, que es griega, 500 años antes de Cristo. Zeus tuvo un dolor de cabeza tremendo. Ese dolor de cabeza era tan grande y la cabeza le iba creciendo que sus gritos se escuchaban por todo el universo. Entonces llegó este dios que se llama Efesos con su hacha, que aquí se ve de 2 partes, y le dio un hachazo. La primera cirugía de la cual el arte tiene comprobación, un hachazo, y fue el nacimiento de Atenas, Atenea. Así fue como nació, y ya se calmó Zeus. Pero está muy bien graficado aquí en esta vasija que está publicado en la revista Neurosurgery, que es de las revistas pues más notorias que hay universalmente. Como históricamente Caín y Abel, pues se le dio un golpe en la cabeza y lo mató, el primer trauma de cráneo. Las primeras preparaciones en América, 500 años después de Jesucristo, los incas, probablemente usaban algún sedante, cocaína o algún alcohol, para calmar a la pobre víctima, ¿verdad? La escarificaban, y muchas veces el defecto óseo lo cubrían con algo, o una placa de oro, y eran por supuesto preparaciones muy simples. El famoso tumi, esta era la pieza que ellos empleaban. Con un martillo iban haciendo la perforación de la trepanación, y aquí podemos ver en el manubrio cómo se está haciendo una trepanación. Arriba vamos al tiempo de la Edad Media, desde 500 años después de Jesucristo hasta el año 1500, en que cae Constantinopla y ya empieza el Renacimiento. Los genios de aquel tiempo, como toda esa obra griega pasó a mano de los árabes, principalmente Ibn Sina, el famoso Avicena, quien publicó su canon de todos los textos de Galeno y de Hipócrates, los 3 grandes de aquel tiempo, y se pudieron preservar. Entonces nosotros tenemos una conceptualización muchas veces equivocada de lo que es la Edad Media, del oscurantismo. Es totalmente falso. El mismo oscurantismo fue un tiempo brillante en cuanto al renacimiento del arte, de la ciencia. Ibn Sina o Avicena. Luego en Italia, ya en 1540, la famosa escuela de Salerno de medicina, como a través del Renacimiento pues se hicieron, como lo vamos a ver luego, las primeras disecciones en cadáveres. Esta es una obra de El Bosco, que está en el Museo del Prado en Madrid,
que se llama La extracción de la piedra de la locura. En realidad es una pintura alegórica en el cual este personaje le está haciendo una perforación a una pobre víctima. Esta señora está con un libro en la cabeza, por ahí un monje. Y yo publiqué un artículo en la revista Neuroeje, que es nuestra publicación de ciencias médicas en Costa Rica, el arte de la neurocirugía, la extracción quirúrgica de la piedra de la locura. No solo esta pintura del Bosco, que era un autor flamenco como estos otros, sino encontramos varias representaciones también de pintores flamencos de la famosa extracción de la piedra de la locura, que era totalmente un mito, eso no fue cierto. Estas operaciones nunca las hicieron, pero fue un concepto totalmente artístico. Entonces se hicieron las primeras disecciones en el año 1540 con la bendición del Papa, él permitió. Pero vean lo interesante de estas disecciones, en el cual está la persona que sabía leer latín y leía las obras galénicas, era el famoso catedrático. Él no tocaba el cadáver, era un pobre técnico ahí que lo que hacía pues era una disección muy burda. Famosos catedráticos. Y aquí podemos ver otro de Ambrosio Carpi, de las primeras disecciones, y el catedrático sentado en su silla y leyendo las conceptualizaciones galénicas que estaban totalmente erradas, ya que muchas de las disecciones del tipo galeno se hicieron en animales, porque por un tiempo estuvieron prohibidas las disecciones en humanos. Hasta que llegamos a una persona notable como fue Andrea Vesalius, el cual él mismo realizaba las disecciones y dijo: galeno se equivocó, no tiene razón y la anatomía es esta. Y rebatió afortunadamente los conceptos errados que se habían mantenido durante 1500 años o más. Las disecciones se hacían en auditorios y era casi como un teatro, la gente muchas veces pagaba por ver una disección. Imagínense, en ese tiempo no había refrigeración ni había ninguna sustancia para preservar el cadáver, tenía que ser muy precipitada en pocos días por la descomposición cadavérica. Se emplearon ya instrumentos para hacer trepanaciones en forma manual, muy primitivos ellos, por supuesto. Algunos a veces los empleamos todavía hoy en día, el famoso manubrio de Hudson. Otras piezas, tiempo de la Edad Media y el Renacimiento. ¿Cómo se hacían las trepanaciones? En ese tiempo no había anestesia, absolutamente no había nada. Y tenemos este cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía del profesor Tulp, año 1632. Él está haciendo la disección y está mostrando en este cadáver, pues está mostrando los tendones y varias partes anatómicas. Y ahí hay una persona tomando apuntes. Hasta que llega la anestesia, que equivocadamente dijimos que había sido un dentista. Mentira. Años antes, 40 años antes, Crawford, que fue un médico norteamericano, empleó éter en 1842 para remover un tumor. Así es que ese es un parchón histórico que hay que corregir. Hubo neurocirujanos muy valientes como fue Thierry de Martel, que era neurocirujano francés del año 1940. El año 1940, y él inicialmente fue ingeniero, entonces hizo una gran cantidad de instrumentos, de ellos el trépano, que se detiene inmediatamente ya cuando ha perforado el cráneo y no va a maltratar el cerebro, que tiene lo que llamamos nosotros técnicamente una especie de clutch. La pieza sigue dando vueltas, ahora que son equipos neumáticos o eléctricos, y no seguimos hacia abajo dándole sí. Él tuvo la valentía, no sé, o el romanticismo, que en el momento en que entraron los nazis a París, él tomó cianuro y se mató, se perdió un gran hombre. Publicamos varios artículos en Neurosurgery sobre historia y relacionados con estos temas. Y finalmente la neurocirugía se transformó.
a lo que es actualmente la cirugía estereotáxica, todo lo que es en la sala de operaciones que ojalá tuviéramos nosotros en todas nuestras salas, pero son salas muy caras, con una resonancia magnética, con una tomografía computarizada, que podemos hacer arteriografías inmediatamente, con microscopios operatorios de avanzada, todo lo que es la neuronavegación que sí hay en nuestros hospitales, lo que es la cirugía robótica, la cirugía estereotáctica. Un gran avance. Entonces llegamos nosotros a esta gran obra de Diego Rivera, el cual en el año 1932, pagado por esos señores Rockefeller, se fue al centro Rockefeller e hizo esta pintura. Y a ellos no les gustó. ¿Por qué? Porque está por aquí Lenin, ahí está Lenin. Y la pieza fue total, se la pagaron y fue totalmente destruida. Afortunadamente la volvió a pintar y está en México, en el Museo de Arte de México. Lo más importante de esto se llama el dominio del universo por el hombre, representado por esta mano, que es en realidad la pieza más importante para la cirugía, para la técnica, para el arte. Entonces nosotros, ya filosofando, este autor, Lord Bachet, dice que en realidad pues el nacimiento y el origen del arte no existe porque eso es inherente al hombre, pero sí existe porque el hombre ha ido evolucionando hasta llegar a una persona con un cerebro bastante avanzado que le permitió representar el arte, y es lo que podemos denominar el famoso Homo sapiens sapiens. Hay mucha bibliografía, los que quieran, con mucho gusto yo les doy la bibliografía sobre este tema que es gigantesco. Antes de terminar, recordar un sitio increíble que visitamos hace poco, hace un año, una cosa así, en San Petersburgo, el Hermitage, que es el Palacio de Invierno de los Zares, que fue convertido por Catalina II, Catalina la Grande, fue convertido en museo. El Hermitage, que es de los museos más sorprendentes que hay en el mundo. Hay 3 millones de piezas que, si nosotros queremos verlas, cada pieza 10 segundos tardaríamos 3 años en ver toda la colección. Ella enviaba a los embajadores a Europa, al resto de Europa, con grandes fortunas para comprar cuadros, para comerciar, para traérselos. Todas la biblioteca de Voltaire y de Diderot, ella la compró y se encuentra en este palacio. Pedro I, que fue antes de ella, fue quien fundó esta gran ciudad, San Petersburgo, y pasó el tiempo, y en esta plaza fue donde se vino la revolución bolchevique en 1917. Afortunadamente todavía se conservan algunas de las piezas, o se han renovado estas piezas en el famoso Museo de Hermitage, que son 7 edificios frente al río Neva. El Hermitage atrae, cautiva y hechiza, pero nunca decepciona a nadie. Es algo sorprendente. Darle gracias a ustedes por tener ese tiempo de compartir con nosotros y ver un tema pues interesante, que es la medicina. No solo hablar solo de medicina, sino hablar algo más allá de la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Evans. Realmente un recorrido fascinante. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Adelante, doctor. Doctor, muchas gracias por la exposición. Acabas de resumir 100.000 años en 41 minutos. Difícil de hacer, ¿verdad? Yo quería hacerte una pregunta que nos trajeras un poco más acá en la historia. Las primeras operaciones neuroquirúrgicas aquí, que yo me atrevería a decir que fueron los trépanos, porque así lo oí decir en los hospitales desde que éramos jovencitos. Los trépanos los hacían gentes que no eran neurocirujanos en el país. Yo quisiera saber, inclusive hasta ortopedistas atrevidos sabía que
ponían a hacer eso. Yo quisiera saber cuándo comenzaron las operaciones neuroquirúrgicas formalmente y qué se hacía de ahí para atrás, hasta dónde se llegaba, y yo entiendo que había necesidad de que esto se hiciera así, pero quisiera saber esa etapa de la historia acá en el país propiamente. Muchas gracias, sí. Si volvemos a la historia de la neurocirugía de nuestro país, encontramos a una persona muy interesante, el doctor Dura, que estudió en Inglaterra. Entonces se vino un paciente, no había tomografía, no había radiografía, nada, todo era clínica, y él sospechó de un absceso cerebral. Y entonces le dijo que todavía no puede operarlo porque se había ido la luz en la sala de operaciones, pero tal vez él mandó a cortar la luz. Pero ya cuando se fue a operar, pues era demasiado tarde. Así es que hay muy pocas intentos de cirugía. Tenemos una persona que ya falleció, el doctor Orlich, ortopedista, y él era la única persona que podía hacer algo. Él creo que hizo de la clínica Ochsner un entrenamiento corto de unos pocos meses y pues hacía cirugías muy simples, traumas de cráneo. El tiempo pasó, ya tenemos más o menos 1960, en el cual ya vino el doctor Cabezas, el doctor Saborío, el doctor Guevara Coronado, y todos ellos que fueron los precursores de la cirugía ya moderna en nuestro país. Antes de eso, que se hacía con los pobres pacientes, los mandaban a México, el Seguro Social no se operaba aquí. No sé, doctor Cabezas, si quiere comentar algo. Porque él vivió todo eso. Está prendido. Está prendido. La neurocirugía, aquí se puede decir, como dijo el doctor Evans, que fue el doctor Orlich el que inició con esa técnica de hacer preparaciones, hacer hematomas. Y, por cierto, él tuvo un ayudante que fue el doctor Saborío. El doctor Saborío le ayudó algunas veces mientras hacía craniotomías para hacer los hematomas. Y de ahí, pues, el doctor Saborío se encariñó con la técnica y se fue a hacer su posgrado en España, en Estados Unidos. Después vinimos nosotros y seguimos los caminos que nos trazó el doctor Saborío y trajimos algunas técnicas nuevas y fue evolucionando la neurocirugía. Bueno, estamos pasando del arte general al arte neuroquirúrgico, pero aquí la mayoría somos así, que nos gusta la parte que profesamos nosotros. Y en esos tiempos se vio en tan poco lapso el resurgimiento de una técnica quirúrgica del cerebro que a uno se queda boquiabierto, porque yo me acuerdo cuando empezábamos, nunca nos imaginábamos que en una pantalla íbamos a poder ver el cerebro, y eso lo vivimos nosotros y muchos de los que están aquí, y empezamos a ver el TAC, o sea, la tomografía inicial computarizada, y luego siguieron las otras técnicas como la resonancia magnética, y actualmente de la resonancia magnética, que se ha ido perfeccionando, igual que TAC, que se ha ido perfeccionando mucho, y podemos actualmente ver hasta fibras nerviosas, las corrientes nerviosas neurofisiológicamente las podemos observar, y nosotros tenemos la gran dicha de tan poco tiempo y estar vivos, de haber pasado toda esa evolución de un arte que seguirá su ascenso y quién sabe hasta cuándo. Y por dicha que el doctor Evans nos comunicó el arte con la parte médica, que es una cosa que
muy pocas veces se hace y nos hace pensar en todas estas pequeñas cosas que ha ido surgiendo nuestra especialidad o la medicina en general con el arte en Costa Rica, que nos jactamos de que tenemos un cerebro tal, los costarricenses, que si nosotros ilumbramos alguna cosa nueva que puede utilizarse en el país, yo no sé de dónde sale y todo el mundo va a hacer lo que sea por traerlo aquí. Y cuando uno trae alguna cosa aquí se siente feliz. Y eso ha hecho que nuestra medicina crezca y que podamos en una academia como actualmente tenemos hablar de todas estas cosas. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta, doctor Evans? Hoy recibí por internet unas anécdotas que me mandaron, entre ellas, no se los quise comentar al doctor Evans para no destruirle su charla. Resulta que hay una griega que se llama Gnócine, que es una mujer que no la dejaban, que ella quería estudiar medicina, pero no la dejaban en esa época, la mujer de cero. Y entonces el papá le ayudó y se fue a Egipto. En Egipto se hizo sobre todo ginecóloga, era la primera ginecóloga 400 años antes de Cristo. Y ella empezó a ejercer la medicina y como no creía que fuera mujer, hay un cuadro, que fue el que me mandaron, donde ella se desnuda delante de todos los hombres para que vean que ella es mujer y que es médico. Entonces también, para que se lo lleven, se llama Gnócine ella. Y interesante es porque posiblemente, como era ginecóloga, posiblemente también con sus manos hizo arte. Así que las mujeres desde entonces también se usaron. Claro que sí. Incluso en Costa Rica en ese momento tenemos 4 neurocirujanas activas. Hay 4 No, yo lo que quería hacer es aumentar el comentario de la clase de anatomía. Es decir, Andrés Rosario nació en Bélgica, cerca de un lugar que se llama el Monte Gladwin. Y en el Monte Gladwin colgaban a los condenados a muerte, pero los dejaban ahí para que los pájaros los comieran. Entonces él vivía cerca del Monte Gladwin y de muy pequeño iba a ver los cadáveres colgando y los veía cuando parte se habían comido los pájaros. Y en alguna ocasión llegó a bajar alguno y llegó a tratar de hacer algo suponemos que de disección, o por lo menos saber cómo estaban los órganos. Él empieza a estudiar medicina en Bélgica, pero no le satisface lo que está estudiando. Entonces va a París, y en París esa pintura que presentaste es la demostración del profesor de medicina leyendo el libro de Galeno, que tenía todos los errores del mundo, pero además el profesor estaba leyendo algo sobre la cabeza, y el barbero cirujano, porque no era ningún médico, el barbero cirujano estaba disecando el pie, y ninguno de los estudiantes le estaba poniendo atención. Entonces, desesperado, le quita el bisturí y empieza a disecar lo que el médico estaba disecando. Me parece que eso complementa un poquito tu historia, que me pareció interesante. Recordemos que en esa época se leía en latín y la gente popular no entendía absolutamente nada, menos el disector, me parece. Y eran conceptos totalmente errados. Y Galeno hablaba muy bien así. Muchas gracias a todos por su presencia.